Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias Verano 2020. El día de hoy tenemos el tema la inscripción del archivo histórico José María Basagoiti Noriega en el Registro Público de Monumentos del INAH. Agradecemos la invitación para poder participar. Nosotras somos la historiadora Ariadna Mejía y la arqueóloga Wanda Hernández y venimos de la Dirección de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. Y bien, esta tarde vamos a platicarles acerca de este proceso del registro. De manera general, una servidora, quiero iniciar exponiendo un panorama de qué es el registro, cuáles son sus alcances, sus características, y bueno, ya particularmente aterrizaremos el caso de la inscripción en este registro del archivo José María Basagoiti. Y bien, pues bueno, pensemos en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene la responsabilidad sobre el patrimonio cultural de la nación, el patrimonio de la federación. Los objetivos centrales de esta institución son la investigación, la preservación, la protección y la difusión. Y aquí hacia donde queremos apuntar es que todas estas actividades son sustantivas y se acompañan de la documentación. Es uno de los ejes primordiales que tiene que ver con la protección del patrimonio, y dentro de la documentación, la inscripción pública en el registro, pues bueno, es una herramienta sustantiva de protección y de reconocimiento jurídico. Este registro se crea en 1972 en el contexto de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Y bien, en este registro, en esta ley, perdón, se establece la clasificación de monumentos, las secciones de bienes inmuebles, muebles, declaratorias de zonas de monumentos. En este caso inscribimos las del Ejecutivo Federal, y los comerciantes o anticuarios en monumentos históricos. Y bien, particularizando en los bienes muebles, la ley establece cuatro categorías en realidad: los bienes paleontológicos, que bueno, es todo este universo, este magnum de patrimonio que tiene que ver con los seres, con la historia de la Tierra, ¿no? Y con la biología, y bueno, todo aquello que tenga interés paleontológico es susceptible de inscribirse como monumento. Los bienes arqueológicos, que tienen que ver con la instauración, antes de la instauración de la cultura hispánica, es decir, con todo el utillaje y la cultura material de este amplio periodo. Y por último, bueno, el periodo histórico, que comprende de los siglos XVI al XIX, ¿no? Y donde existe la particularidad, a diferencia de los bienes arqueológicos y paleontológicos, son bienes de la nación. Y en el caso de los bienes históricos, tenemos bienes federales, pero también existe la propiedad privada. Y bueno, esta imagen es sobre todo para ilustrar la vastedad y la complejidad de lo que el registro enfrenta, ¿no? Como reto para documentar toda la heterogeneidad de patrimonio que comprende pues toda esta herencia en nuestro país. Pensemos, les digo, ya sean bienes muebles e inmuebles. El registro entonces tiene como objetivo proporcionar certeza jurídica de existencia. Ya decía yo, esto es sustantivo. Pensemos en lo que hace otras instancias de registro, el registro civil, el registro de la propiedad, donde los particulares, las organizaciones, las personas, los ciudadanos o las instituciones declaran públicamente los bienes que custodian, administran o poseen. Y bueno, además de este reconocimiento jurídico y este reconocimiento como patrimonio, se le proporciona identidad, ¿no? No es lo mismo decir que uno tiene mucho patrimonio, que su acervo es muy vasto dentro de un museo o de cualquier organización, si no sabemos puntualmente, ¿no? Y de manera sistemática, de qué está compuesto ese patrimonio, cuáles son sus características. Y bueno, muchos problemas se suscitan cuando
tenemos, por ejemplo, un robo, una pérdida, o si la pieza acaba en una aduana, en una subasta, pues bueno, la inscripción es un recurso jurídico, ¿no? Que es oponible ante un tercero, es una prueba plena de existencia, de que ese bien, pues bueno, está bajo cierta titularidad y ubicado en cierto espacio. Y bien, también, además de la identificación física, el registro es una herramienta para los cambios de dominio y gestión, los cambios de titularidad que se suceden dentro de los acervos. Es fundamental poder tener esta cultura de entregas de actas, entrega, recepción, ¿no? Donde uno da cuenta a los sucesores de aquello de lo que se está haciendo responsable. En este caso, estamos hablando de patrimonio cultural. Y bueno, el registro también, además de una función jurídico-administrativa, tiene una función testimonial y documental, porque va acumulando historiales, ¿no? De todo lo que pasa en la vida de los monumentos. Y bueno, esto también es una cuestión importante. Ahora, los retos de esta dirección, pues bueno, entre sus funciones es la unificación de criterios. Pensemos a nivel nacional, simplemente la forma en que se le denomina a los objetos, ¿no? Es muy heterogéneo, va a depender de muchas cuestiones. Entonces, uno de los objetivos del registro es la unificación y la estandarización de criterios para normalizar la información. Ya decía yo, controlar los historiales. El registro es público, hay cierta información que se muestra a la ciudadanía, y bueno, hay información también reservada y que se rige por lineamientos, ¿no? Aspectos de seguridad importantes, por ejemplo, no se visualizan para la consulta pública ni fotografías ni ubicaciones, ¿no? Y hay diferentes niveles de acceso a la información. Y también es un área que, bueno, expide constancias, concesiones, toda esta documentación jurídico-administrativa. ¿Cuáles son los alcances del registro? Pues bueno, es una instancia transversal por excelencia, es una entidad que toca al gobierno federal, estatal, municipal, asociaciones civiles y religiosas, que las religiosas resguardan una parte importante del patrimonio histórico religioso de este país, colegios, universidades, instituciones, museos, casas de cultura, personas físicas y morales. Todos estos actores sociales son aquellos con los que interactuamos y que va a depender del tipo de patrimonio, ya sea que custodien o que posean, las distintas figuras jurídicas que aplican, ¿no? A ello. Puede ser custodia, concesión, comodato, y en el caso de bienes históricos de propiedad privada, pues bueno, aplica este reconocimiento también. Y cabe aclarar que este no es un registro de la propiedad, ¿no? Da reconocimiento de existencia y de la calidad histórica, pero no es un registro de la propiedad. Los bienes son privados. Y bueno, existen procedimientos y lineamientos establecidos para prestar este servicio. La inscripción de bienes federales es por oficio y la inscripción de bienes históricos de propiedad privada es a petición de parte. Y bueno, existe también los canales institucionales y los protocolos. Hay un formato de solicitud para este servicio que es gratuito y que bueno, es que el instituto proporciona a la ciudadanía. Bueno, esto es un ejemplo de este trabajo que realizamos, y bueno, en el caso de bienes de la nación se entrega una concesión de uso al particular que custodia estos bienes, ¿no? Y en el caso de los bienes históricos de propiedad privada, solo se entrega un oficio que da constancia, ¿no? Bueno, además de que se realizan los asientos. Y bien, toda la información que nosotros levantamos se concentra dentro de este repositorio. Es un sistema único de registro, es una herramienta que a la fecha, pues bueno, compila la información referente a la inscripción de los monumentos históricos, arqueológicos y paleontológicos a nivel nacional. Bien, ahora vamos a explicar cuáles son las características. Sobre todo el registro se enfoca en aspectos formales, materiales, también de contenido, por supuesto, pero enfatiza las características físicas del bien, ¿no? Es una ficha de identificación. Entonces, en el caso de los documentos particularmente, es bueno, ¿qué tipo de documento se trata? Tenemos una clasificación para ello. Datos generales de identificación como título, productores, ubicamos
el documento dentro del tiempo y el espacio, los temas, las dimensiones, el volúmenes, que es un dato muy importante también para la identificación física, y aspectos de la manufactura y de la materialidad, ¿no? Del objeto, rasgos de identificación, fotografías, que es un dato sustantivo, y claves de control, que también dentro de los temas de catalogación y de documentación es un dato sustantivo, ¿no? Todos los IDs y los números de catálogos, los datos relacionados. Ese es un ejemplo de los datos que levantamos para objetos manufacturados, ya no de documentos, pero que, bueno, se enfocan en la misma línea de la descripción física del objeto, ¿no? Aquí tenemos una corona que, bueno, ya se destacan los datos de la materialidad del objeto. Y bueno, en el caso de los documentos, seguimos una clasificación también dictada, orientada por estándares internacionales. Tenemos los documentos se dividen en bibliográfico y publicaciones periódicas. Encontramos aquí las obras impresas, monográficas. El archivo en unidad documental simple y unidad documental compuesta, de acuerdo a la norma ISATGE, bueno, donde el nivel mínimo de descripción es el expediente. Los documentos cartográficos, donde podemos consignar planos, croquis, mapas, etcétera, y los documentos de artes gráficas, que es también un mundo muy vasto, donde podemos encontrar, por ejemplo, estampas o grabados, ilustraciones, dibujos, timbres postales, etcétera, ¿no? Bueno, esto a grosso modo es, entonces, queremos dar esta vista, ¿no? De qué es el registro, cuáles son sus alcances, y ahora ya vamos a entrar de lleno a la parte del archivo José María Basagoiti. Quiero apuntar un paréntesis antes de entrar de lleno en esta colaboración que se efectuó con el archivo histórico del Colegio de Vizcaínas. Empezamos con un fondo pequeño, muy manejable, que es el fondo del exconvento San José de Gracia en la Ciudad de México. Entonces, bueno, es uno de un registro que ya se concluyó. El fondo antiguo está en proceso de levantamiento y de inscripción, pero este fondo San José de Gracia queríamos solo mencionarlo porque, bueno, es un fondo igual que todos, sumamente importante. Está compuesto por 191 libros antiguos, son obras que comprenden de los siglos XVII al XIX, y de manera muy general encontramos dentro de los contenidos cartas pastorales, ejercicios espirituales, instrucciones, meditaciones, hagiografías, y bueno, son libros impresos en México, España e Italia. Entonces, bueno, esta pequeña síntesis sobre este fondo, y que, bueno, sobre todo queremos enfatizar que el hecho de que el archivo José María Basagoiti resguarde este fondo conventual, pues bueno, tiene que ver también con la historia del trasiego de los documentos históricos en México, ¿no? Que sabemos cómo el siglo XIX, por ejemplo, es un siglo muy agitado y que afectó particularmente a este tipo de acervos, que muchos desaparecieron, fueron destruidos, perdidos. Entonces, bueno, lo que tenemos es lo que ha quedado, ¿no? De alguna manera de toda aquella situación, y es una forma en cómo, un ejemplo de cómo se resguardan este tipo de acervos, y que, bueno, es una aportación muy relevante. Eh, Vamos a dar paso ahora le voy a dar la voz a mi compañera, la historiadora Ariadna Mejía, y ella nos va a hablar de su experiencia ya de lleno dentro del el proceso de inscripción del Fondo Antiguo. Gracias. Bueno, dando seguimiento a lo que nos expuso la arqueóloga Wanda, el archivo histórico del Colegio de las Vizcaínas fue instaurado en el siglo XVIII por disposición del ilustre don Ambrosio de Meave, uno de los fundadores del Real Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas, con el objetivo de que sus sucesores tuvieran constancia del desarrollo de las actividades realizadas dentro de la institución. Ello se ve reflejado en la documentación elaborada en torno a la vida cotidiana de las alumnas y profesores, así como correspondencia, documentación administrativa, entre muchos más. El tema
central del archivo gira en torno al papel de la mujer e instituciones que la protegieron durante los siglos XVI al XIX. Y hay que mencionar que ha alcanzado 3 denominaciones que otorga la UNESCO, como la Memoria del Mundo México, Memoria del Mundo de América Latina y del Caribe, y la Memoria del Mundo Internacional. Gracias a la iniciativa de los fundadores del colegio, se logró el establecimiento de un archivo histórico conformado por 5.076 expedientes, organizados en 2 fondos, el antiguo, que abarca del siglo XVI al XIX, correspondiente al acervo documental del Real Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, y acervos de otras instituciones desaparecidas a raíz de la legislación liberal y que durante los años fueron llegando al archivo, como el Colegio de las Niñas de Nuestra Señora de la Caridad, Recogimiento Colegio de Niñas de Miguel de Belén, Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, Cofradía Nuestra Señora de Aranzazú, Congregación del Divino Salvador del Mundo y Buena Muerte, Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Escuela Rico, entre otros. Y el Fondo Contemporáneo, que abarca la documentación generada durante el siglo XX. También hay que destacar que el archivo tiene una sección hemerográfica pues muy importante. Este documento custodia un importante acervo del patrimonio documental para la historia de México, por lo que la doctora Ana Rita Valero consideró como una tarea primordial otorgar existencia jurídica a cada uno de los expedientes del archivo, por lo que decidió unir fuerzas con la Dirección de Registro Público del INAH para que el equipo de trabajo del archivo histórico ingresara al Sistema Único de Registro, SUR, los datos básicos de identificación de los bienes, para dar cuenta del patrimonio que existe y su estado actual. Para llevar a cabo esta tarea se formó un equipo de historiadores con conocimientos en paleografía, entendida como la disciplina que se dedica al estudio de escrituras antiguas, además de la diplomática, que es la ciencia histórica que tiene por objetivo el estudio de los documentos, cualquiera que sea su autor, teniendo en cuenta sus caracteres extrínsecos e intrínsecos, es decir, el soporte, escritura, lenguaje, formulismo y demás elementos integrantes, para formar juicio de su autenticidad e interpretarlos debidamente. El equipo de historiadores ha tenido que llevar a cabo la lectura y el análisis de los expedientes que componen el archivo. La primera tarea consistió en delimitar si se puede incluir en el registro. Esto se define con base en la cronología, pues la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos reconoce como patrimonio histórico a los documentos a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país y hasta el año 1900. En caso de que los expedientes contengan un documento correspondiente a esa cronología, podrán agregarse en su totalidad. El tratamiento para los documentos fechados en el siglo XX será un poco diferente. Solo se tendrán que tomar datos básicos como título, cronología y volumen, para poder armar un listado que nos permita tener un control documental. Para realizar la inscripción de documentos históricos es necesario analizarlos, en ocasiones transcribirlos, para organizarlos de acuerdo a una clasificación y el ordenamiento con el que serán ingresados al sistema. Deberán de extraerse datos puntuales como título, productores, lugares, cronología, es decir, fecha o año, fechas extremas o en caso de que no estén fechados, deberá consignarse un siglo teniendo como base la temporalidad de los materiales o de la caligrafía del escribano. Volumen y soporte de la unidad de descripción, alcance y contenido, y las observaciones que hacen referencia al estado de conservación de la pieza. Asimismo, se deberá realizar la toma de fotografías, siguiendo las recomendaciones. De preferencia, tendrán que ser tomas claras, con escala y que resalten las características particulares de cada expediente, para que estos elementos ayuden a la identificación. Una vez que se tenga el Excel y las fotografías, podrá comenzar a ingresarse la información al Sistema Único de Registro. En el caso particular del archivo de Vizcaínas, se dará un ordenamiento de conjunto, que ofrece como beneficio jurídico que el archivo tendrá que mantenerse en la posteridad como unidad, por lo que no podrá separarse bajo ninguna circunstancia, alguno de sus componentes de manera definitiva.
Es necesario hacer reconocimiento del esfuerzo que está realizando la directora del archivo, así como el personal que labora en él para consumar la inscripción en su totalidad, dado que el registro, en el caso de los particulares, no es considerada una obligación. En esta lámina queremos destacar la importancia de por qué es necesario tener tanta atención en las características de cada documento. Como podemos ver en estos dos expedientes, tienen características muy similares, pero es a través de esta fotografía y a través del análisis que nos damos cuenta que el elemento que está en el lado izquierdo tiene la zona inferior con manchas y está separado del lomo. Estos expedientes corresponden al plan de los caudales de la muy ilustre Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, fundada con autoridad apostólica, es decir, son obras pías firmadas por el contador don Juan José de Illescas en el año de 1784. Después de revisar parte del archivo, queremos destacar algunos elementos que se nos hacen muy importantes, como son los tipos de encuadernación. Encontramos básicamente tres tipos. La mayoría está elaborada en piel. También hay libretas producidas ya industrialmente con materiales como cartón cubierto con papel. Y hay otros expedientes que carecen de una encuadernación y que se encuentran resguardados con protectores papel libre de ácido. En cuanto al soporte, podemos mencionar el papel de trapo o de tina y también encontramos papel ya industrial, que ya es más cercano al siglo XIX. Y en cuanto a las técnicas, tenemos manuscritos, impresos y mecanografiados. Estos son ejemplos de los tipos de encuadernación que existe. En el extremo izquierdo podemos observar una guarda de piel tipo cartera con broches y ojales del mismo material. Al centro tenemos una encuadernación de piel con un soporte ya sea de papel o de cartón, y estos pues generalmente tienen una etiqueta de papel adherida con el título. Y la última es estas libretas de las que hablábamos, ya más cercanas al siglo XIX, que son ya producidas industrialmente y tienen una encuadernación de cartón, cubierta con papel decorado y esquineras y un lomo de piel. Estos ejemplos que vemos en la siguiente lámina son piezas invaluables, tanto por la riqueza artística, pero también por toda la información que contienen para la construcción de la historia del colegio. Aquí podemos observar los diseños en cuanto a los dibujos que tienen y a la caligrafía del escribano. El archivo también tiene, bueno, también podemos destacar que tiene documentación que aparece más frecuentemente, como es listas de calificaciones, de asistencias de las alumnas, libros recetarios de medicinas que se utilizan en el colegio, o bien libros de cuenta de cargo y data, como estos que estamos viendo, que son documentos en los que el mayordomo tesorero deja testimonio puntual de todos los cobros que se realizan en el colegio. Y bueno, podemos destacar algunos documentos importantísimos, como una copia del testamento de Hernán Cortés, documentos que hacen alusión a la compra de los terrenos para la construcción del colegio, copias de fe de bautizo de las niñas, donde se menciona la pureza de sangre, y así podían demostrar que eran dignas de convertirse en alumnas del colegio. Además de copias o traslados de bulas papales con su respectiva traducción autorizada, que tienen sellos de lacre, entre otros. Hasta el momento se pueden reportar los siguientes avances. Se ha hecho el levantamiento y captura de información en la tabla de Excel, donde se concentran los datos de los expedientes analizados. Tomas fotográficas de cada uno de los elementos, poniendo especial atención en las descripciones de las características particulares que ya mencionamos con anterioridad en cada expediente, que se deberán de incluir en las observaciones de cada ficha, destacando los elementos de conservación o deterioros evidentes.
Hasta el momento se han capturado en el Sistema Único de Registro más de 600 expedientes. Es imposible hacer un cálculo exacto para la terminación de este proyecto, y ahora pareciera aún más complicado debido a la pandemia. Pero mantenemos un panorama positivo y esperamos sea posible pronto reanudar las labores para continuar con este registro. Bueno, ahora le cedo la palabra a la arqueóloga Wanda, quien concluirá nuestra presentación. Perdón. Muchas gracias. Vamos a continuar. La siguiente, por favor. Bien, ahora, gracias Ariadna por lo que nos mostraste. Tenemos aquí una ficha de inscripción. Esto ya es el resultado después de todo este trabajo. Ariadna nos ha comentado ya sobre la metodología. Entonces, bueno, hay un trabajo de gabinete importante previo a la inscripción que se realiza. Y aquí lo que quiero destacar es esta inscripción, que es una especie de acta. Si podemos regresar a la imagen anterior, por favor. Eh, entonces, esto es el resumen, es la síntesis. Le llamamos constancia de inscripción, tiene el folio real, que es el ID que otorga el sistema de registro, y bueno, es ya la representación y la descripción del bien, y es el documento que se otorga ya para trámites jurídico-administrativos. Y una vez concluida la inscripción, pasamos a otro módulo que se llama historia registral. Como comentaba yo, el registro implica generar estos historiales, no solamente los antecedentes de dónde proviene el monumento, sus marcas físicas, o datos sobre la autenticidad. El registro no implica autenticidad, sino también todos los movimientos futuros de lo que va sucediendo con la pieza, si hay un robo, un extravío, verificaciones, dictámenes, restauraciones, etcétera, cambios que tienen que ver con, con el dominio también, en el caso de cambios de domicilio, de responsable. Y de esta manera el registro concentra, ¿no?, toda esta información. Ahora, queremos concluir destacando que ha habido una visión integral para la inscripción del acervo histórico del Colegio San Ignacio Loyola Vizcaínas. Consideramos que el honorable patronato ha visionado también esta, esta implicación de hacer el registro de manera pues integral y orgánica, ¿no? Porque hemos considerado a Vizcaínas como una unidad, ¿no?, pensando en el inmueble, en los bienes muebles y en todos los elementos que coexisten. Podemos regresar al anterior, por favor. Tenemos el caso del registro del museo, que es un acervo muy importante, compuesto por pintura, escultura, objetos litúrgicos. Tiene una colección de textiles también de gran relevancia. Y bueno, todos estos elementos están también contextualizados dentro del archivo histórico. Aquí queremos enfatizar mucho esa visión de integralidad, ¿no? Porque son monumentos que coexisten y que a su vez tienen una historia compartida, ¿no? En el archivo se encuentra información relativa a algunas de las piezas. Es el caso también que el museo resguarda un gabinete de física e historia natural de mucha importancia, y una colección de clase de conocimientos y efectos, todos estos objetos que tienen que ver con la historia de la ciencia. Entonces, bueno, es una colección muy importante porque integra materiales de origen religioso, civil, científico. Entonces, bien, es parte de la riqueza del acervo que tiene el colegio. Y bueno, también estamos incluyendo el registro del inmueble como el elemento que resguarda eh, todos estos bienes muebles. Entonces, bienes de una relevancia arquitectónica e histórica, de la cual, pues bueno, se tendría que hablar en otra charla solo del inmueble en particular, pero es importante destacar esto, ¿no?, que estamos teniendo una inscripción integral del acervo histórico, y
Es también quiero comentar, me regreso un poco a lo que mi compañera Ariadna mencionaba. No solamente ella nos habló de la metodología de cómo nos acercamos al registro, sino también destacó la riqueza material, técnica, histórica y artística, ¿no? De todos los documentos que se resguardan. Y bien, el trabajo que se está realizando en conjunto con el archivo es una acción sustantiva que tiene que ver con la actualización, la depuración y la verificación de datos catalográficos, ¿no? En cualquier acervo del tipo del que se trate, este tipo de actividades de actualización son sustantivas, ¿no? Estar revisando cada cierto tiempo, desde estado de conservación, existencia física, etcétera. Entonces, es un trabajo muy valioso, muy importante el que se está llevando a cabo. Y consideramos también que es muy acertado esta inscripción como conjunto, ya lo decía también mi compañera, es una visión integral donde se está previendo que jurídicamente a un futuro el acervo no se disgregue. Cada documento puede tener movimientos temporales, pueden salir a restaurarse, se pueden prestar, etcétera, pero de manera sustantiva tiene que conservarse la unidad, ¿no? Entonces, consideramos que es una visión muy acertada y que la doctora Ana Rita Valero en conjunto también bueno, con el patronato y también con todo su equipo, pues bueno, hayan orientado la decisión hacia la conformación de un conjunto para buscar la preservación de estas unidades. Entonces, pues bueno, solo concluir enfatizando esta integración de la información y considerando que toda la importancia que tiene el acervo de Vizcaínas, no solo como memoria del mundo, en el caso del fondo del archivo José María Basagoiti, sino como comentábamos, desde el inmueble y todos los elementos que, que lo integran, que bueno, sobra hablar de la importancia, ¿no? De un colegio laico que ha permanecido vigente durante más de 2 siglos y medio y que bueno, tiene que ver con todo el contexto de la historia de la educación en México. Y bueno, queremos concluir agradeciéndoles eh, a todos los participantes del Colegio de Vizcaínas, a la doctora Ana Rita Valero, al honorable patronato del colegio, eh, a la maestra María Eugenia Almaraz, Janet Toledo, de la Dirección de Registro, también a todos nuestros compañeros, y finalmente a todos ustedes, a nombre del Archivo José María Basagoiti y de la Dirección de Registro Público de Monumentos, agradecemos mucho su presencia y les deseamos muy buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias.